Bien, para empezar hoy, vamos a hacer una revisión un poquito de las tareas y algunos comentarios de lo que ustedes estuvieron haciendo. Y me gustaría también, aquí voy a embarcar un poquito al pastor José Francisco. Yo creo que solo creo que tú no hiciste presentación, ¿verdad? La semana pasada, de la introducción. Sí, yo no la hice la semana pasada. Yo la tenía, me pasó lo mismo de ¿cómo se llama? De Jerry. Él le Ah, de preguntó a Jerry. usted que si la podía mandar y yo me quedé esperando la respuesta de él. Pero también me aproveché que corregí algunas cosillas que tenía ahí, Sí, de sí, las que usted recomendó. yo la estuve viendo y no, te agradezco. Entonces, ¿qué tal si de nuevo para completar el ejercicio, tenemos otro ejercicio similar con lo que son las ilustraciones? Vamos a hablar un poquito de las ilustraciones esta noche y porque digamos que la práctica de contar ilustraciones va a ser la próxima semana, entonces vamos a ver ese tema. Entonces, tal vez si nos cuentas un poquito cómo introducirías este mensaje, pastor, adelante. Ok. Bueno, ¿a quién no le gustan los postres? Yo creo que a todos nos gustan los postres. Yo no conozco a ninguna persona que no le gusten los postres. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Si miramos las estadísticas, en este caso mundiales, hay 800 millones de personas con diabetes en el mundo. Y cada año siguen aumentando los casos debido a factores de obesidad, sedentarismo y mala alimentación por este problema de la diabetes. Aproximadamente mueren decenas y millones de nuevos diagnósticos de diabetes en el mundo. Los datos anuales dice que entre 2 y 6 millones de personas mueren cada año relacionados con la diabetes. Y esto nos da a nosotros un impacto global, según la Organización Mundial de la Salud, que la diabetes es una de las principales causas en los ataques cardíacos, derrames cerebrales, insuficiencia renal y ceguera. Más de 800 millones de personas viven con diabetes. Hay de 250.000 a 300.000 personas mueren cada mes y una persona muere cada nueve segundos, dicen estas estadísticas. Entonces podemos reflexionar en lo siguiente. Lo que parece un dulce inofensivo puede ser el inicio de una destrucción silenciosa. De esta manera también la tentación, aunque sea algo muy pequeño, inofensivo, tal como un pensamiento, aunque Dios lo advierte en su palabra de las consecuencias que puede traer la tentación a nosotros y a muchas personas a nuestro alrededor, todos los que estamos aquí vamos a experimentar de alguna manera pruebas y tentaciones. Y de la misma manera que consumir desmedidamente azúcar. Pero hay algo muy importante, porque hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Y esto es lo que en el libro de Santiago nos ayuda para alertarnos y corregirnos. Las pruebas vienen por circunstancias en nuestras vidas. Pero las tentaciones es totalmente lo contrario. Nacen de nuestra propia concupiscencia. Nosotros somos atraídos por deseos desordenados, apetitos descontrolados para pecar contra Dios. Y de esta situación se aprovecha el diablo, Satanás, como usted quiera llamarle. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice que Satanás anda como león rugiente a quien devorar. Y de la misma manera, como consumir azúcar desmedida, así él lo hará para hacernos caer y para traer muchas consecuencias en nuestra vida.
Pero también vamos a ver la forma de cómo podemos resistir la tentación de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta noche, a través del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 15, vamos a ver en 3 puntos lo que significa esto. Eso sería, profesor. Excelente, excelente, José Francisco. Muy bien, te felicito. Me gustó mucho la introducción y cumple con todos los puntos, ¿verdad? Que estuvimos hablando la semana pasada. Tiene relevancia, tiene urgencia y creo que después de hacer esa introducción a todos nos gustaría escuchar, ¿verdad? De qué se trata la predicación y posiblemente ya estemos arrepentidos sin haber empezado con todo ese asunto de los postres. Va a haber que orar antes de empezar la predicación con todo el tema de los postres y todo eso, pero muchas gracias, excelente, excelente, muy bien. Este, bien, ahora quería que habláramos, recuerden que estos días, o mejor dicho, estas fechas del día de hoy, teníamos un análisis de sermón. Entonces yo quisiera que todos participaran un poquito, tal vez dos me hablan de qué les pareció el sermón. Hay una cosa aquí que quiero hacer un paréntesis. El asunto de ver diferentes tipos de sermones, más que todos, casi todos ellos son expositivos, pero diferentes tipos llamemos, de predicadores. Eso es muy importante. Porque aquí lo importante es ver diferentes formas que tenemos una predicación expositiva, ¿verdad? Y eso es algo que es importante recordar, que somos y tenemos una identidad a la hora de expresar un mensaje o comunicar un mensaje. Hay personas que tratan de emular o copiar algunos formatos de ciertos pastores que consideran tal vez exitosos, ¿verdad? Y eso se ve muy mal, ¿verdad? Cuando copian la forma de hablar, la forma de inflexión de su voz, etcétera, etcétera. No es lo ideal. Entonces, por eso es que también no solamente es el ejercicio de que escuchen una predicación y que traten de sacar su bosquejo para ya ir. Yo creo que en esta altura ya ustedes tienen una buena experiencia de todos los ejercicios que han hecho. Todavía faltan dos más. Este, de cómo analizar un sermón, ¿verdad? De las partes que tiene, su introducción, este, los diferentes puntos, luego vamos a ver las ilustraciones, luego vamos a ver también la importancia de la conclusión. Entonces, aparte de eso, también me interesa que vean qué tan diferentes son los pastores entre ellos, ¿verdad? La forma en que se expresan, en que comunican algo. Y eso lo hago intencionalmente precisamente para que ustedes vean que en esto somos cada uno únicos para el Señor y que tenemos nuestra propia identidad para expresarnos. Entonces, pues me gustaría tal vez unos comentarios sobre eso. Luego ya hoy terminaríamos, o terminamos el curso de predicación expositiva en video, ¿verdad? Que es realmente ya a la hora de ustedes terminar esto, o este bloque de 4 enseñanzas del pastor Sugel Michelén. Espero que que les haya sido de bendición. Me gustaría escuchar algunos comentarios de si aprendieron algo nuevo, especialmente para aquellos que tienen experiencia o aquellos que no tienen experiencia, tal vez pueden también comunicar si aprendí algo nuevo al respecto de ese tema o yo tenía esta idea preconcebida sobre este tema, ¿verdad? Y me gustaría que hubiera también un par de comentarios al respecto de el, el-
de este mensaje o mejor dicho, este seminario. Finalmente también hoy tenemos el resumen de la lectura del libro, ¿verdad? El libro, vamos a ver, capítulo que nos falta un resumen más y ya terminaríamos el libro de Sugel Michelin. No sé si se han dado cuenta de que este seminario, porque ustedes han ido leyendo y viendo el seminario, muchas de las cosas que él dice en el seminario están en el libro, ¿verdad? Posiblemente lo identificaron, dicho de una forma, ¿verdad? Más, tal vez, más ordenada o más fácil de leer o aplicar. Y me gustaría también algún comentario sobre el tema relacionado del libro. Si hay algún comentario al respecto del libro. A mí me gusta abrir este espacio porque creo que es muy importante la retroalimentación hacia el grupo. Yo puedo hacer un resumen de la predicación, del seminario y del libro, pero no se trata de eso. Así que me gustaría que participáramos. Empecemos tal vez por la parte de la predicación. Si alguien este, tiene algo, alguna retroalimentación sobre esa predicación no sé si conocían al pastor Juan Manuel Vaz. Él es español y no sé si lo habían escuchado anteriormente, pero él enseña muy bien y, y también es un poco, yo le digo, directo en muchas de sus enseñanzas y cuesta a veces, desafortunadamente en nuestros días, encontrar a alguien que hable tal vez de forma directa desde el punto de vista pastoral, sin tratar de hacer daño y bíblico. Entonces, pues quiero tal vez escucharlos sobre esto para luego pasar al otro tema del seminario. Adelante. Bueno, en mi caso, profesor, bueno, quisiera compartir dos cosas. Bueno, en este caso, la primera, la de la prédica, ¿verdad? Para mí estas prédicas han sido muy importantes porque en mi caso personal, bueno, yo como pastor he tenido una tarea muy ardua y como dicen, he tenido que hacerlo solo. A mí, yo llegué y me dieron la iglesia y no me dieron ningún manual cómo predicar ni nada. Nada más me dijeron, aquí está esta iglesia, usted va a ser el pastor de aquí en adelante, y entonces a mí me he tenido que incursionar. Y es increíble lo que el Señor es fiel siempre, porque a través de este curso, ¿verdad? Y a través de todo lo que he aprendido en Harvard, ¿verdad? Eso ha sido para mí muy importante. Pero coincidentemente es algo increíble porque todos los pastores que usted ha puesto ahí han sido, digámosle que entre comillas, maestros para mí. Por ejemplo, Sugel, usted la vez anterior habló de Chuy Olivares. Chuy Olivares casi se convirtió en un, digámoslo así, el salvavidas es Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando yo tenía muchas confusiones, yo tuve hace muchos años, pude escribirle a él y él de forma muy amable me escribió, ¿verdad? Para ubicarme. Y entonces yo, a través de todo mi aprendizaje, ¿verdad? Como pastor, he estado escuchando a estos pastores, a Miguel Núñez, a Vaz, Juan Vaz, creo que sí, Juan Vaz, y todas estas personas. Como usted lo dijo en el caso de la predicación de Juan Manuel es Vaz, él es muy directo, él es una persona totalmente, defiende la sana doctrina, ¿verdad? Está totalmente opuesto con el Evangelio y la prosperidad, ¿verdad? Y eso a mí me ha impresionado mucho. La predicación que hizo esta que vimos es una predicación muy importante, tiene mucho alimento espiritual, ¿verdad? Bíblico, y yo verdaderamente quedé muy satisfecho, me encantó, sinceramente me gustó mucho. Y creo que todo lo que hemos visto, ¿verdad? A través de los predicadores que hemos visto, para mí han sido excelentes. Creo que por parte de la predicación puedo opinar eso y tal vez más adelante cuando opinemos del libro también quiero participar. Claro, claro que sí. No, muchas gracias. Por cierto, del pastor Chuy, eh, no sé si ustedes lo conocían, pero bueno,
en los años 90, cuando empezó todo el movimiento que se le conoció como la restauración de la alabanza en la iglesia. Más que todo se refiere a la alabanza utilizando música popular. Era el momento donde surgieron Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado, Marco Barrientos, toda esa gente, ¿verdad? Miguel Casina, que por cierto no volvió a grabar más porque él se fue a España como misionero. Y, y Chuy Olivares era el pastor de todos ellos, ¿verdad? Y organizaban estos eventos en estadios gigantescos. Y, y bueno, les cuento así muy breve anécdota, él contaba que eran eventos muy hermosos, ¿verdad? Él predicaba también en esos eventos y todo. Y ustedes pueden encontrar el testimonio de él en YouTube. Él dejó de participar en estos eventos con estas personas porque dice que un día llegaron a él, le trajeron un libro que hablaba sobre la alabanza, la adoración, ¿verdad? Y que él había escrito, supuestamente. Le ofrecían $100,000 solo por poner el nombre y decir, o sea, es un libro que él nunca había escrito y le estaban poniendo $100,000 en la mesa, la editorial X, para que se publicara el libro bajo su nombre. Y dice que eso fue lo que él lo, lo, lo sacó, ¿verdad? Dice, no, esto ya se fue por otro camino y se salió de eso, pero hizo cosas muy bonitas y es un pastor muy, qué bonito lo que me contaste porque yo también lo contacté en algún momento que tenía una necesidad pastoral y es bonito ver cómo él me respondió, me refirió a un pastor aquí en Costa Rica, con los que tienen relación también y bueno, pudimos reunirnos y todo y fue algo muy bonito ver cómo te respondían aún desde otro país y todo lo demás. Y siento que, entre comillas, me permite usar el nombre famoso, ¿verdad? Y, y bueno, ahí está. Él vive en Guadalajara y tiene tremendas enseñanzas, se les recomiendo mucho. Y, y quería mencionar eso porque de verdad me gustó esa anécdota que contaste. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el tema de la predicación para movernos al siguiente tema? Profesor, bueno, a mí lo que me gustó de Juan Manuel Paz, ese nunca lo había escuchado. A Michelén sí lo he visto en enlace, pero no le había puesto mucha atención porque como ellos son de la prosperidad, entonces como que pero cuando usted me lo empezó a poner en videos, ay, cómo me gustó. Pero voy a ir con Juan Manuel Vaz, este hombre que habló de pasarán de la iglesia al infierno. ¡Ay, qué poderoso! Yo lo puse, lo compartí porque yo no sabía o no creía que uno podía perder la salvación. Y es lo que él más o menos dice, que hay que estar chineando la salvación, cuidándose de la fe, siguiendo en oración constante. Él me gustó muchísimo. Y Michelén, que me gustó esta parte cuando dijo que había un pastor que nunca llevaba ni Biblia ni llevaba nada, pero que él se aprendía 17 veces el sermón. Entonces llegaba al púlpito y la gente quedaba impresionado porque no llevaba nunca nada, pero era que él se aprendía la prédica. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero ser nada más así. No tenemos el tiempo necesario para esto, pero para que se lo lleven ahí para pensar, ¿verdad? Porque si no nos salimos mucho del tema con respecto y es un tema real. Tal vez una cosa que él menciona, porque él utilizó Mateo 7 para explicar este tema, eh, de hecho, Mateo 7 es uno este pasaje de Mateo que dice, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron esto y lo otro y oraron por enfermos, etcétera. Y, y el Señor les dice, apártese de mí, nunca los conocía, hacedores de maldad. Wow. Yo en este tema con respecto a si se pierde o no la salvación, ¿verdad? Hay posiciones
en este aspecto. Y a mí me gusta nada más hacer la salvedad porque es una discusión teológica bastante extensa, que nosotros tenemos que entender que la salvación es algo logrado por el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, nosotros podemos ser bastante, eh, digamos, eh, precisos en decir que la salvación no se pierde. Porque es como decir que el acto divino logrado por Cristo en la cruz se perdiera. Pero nosotros sí nos perdemos. Podemos perdernos, podemos alejarnos. Existe la apostasía, está en la Biblia, es decir, que alguien niegue y reniegue de la salvación por cualquier cosa. Un día yo estaba viendo un video, por cierto, les quería contar que estaba viendo un video de una muchacha, que ella era ministra de alabanza, era una iglesia, una mega iglesia en Estados Unidos, y se volvió atea y ahora solo hace videos sobre por qué ella es atea y por qué no cree en nada de la iglesia y cómo ella estuvo 8 años ministrando la alabanza y ella decía que ella lo que hacía era manipular a la gente y, y cuando usted escucha hablar a alguien así, usted lo que llega a la conclusión es que a lo que quería ir el pastor Juan Manuel, es que nunca hicieron una verdadera profesión de fe. Y eso es lo tremendo. O sea, hermanos, cuando nosotros entendemos que estamos y que somos totalmente débiles, incapaces y no podemos hacer absolutamente nada por nosotros y que lo necesitamos a Él, es bastante difícil que uno se aparte de esa fe. Pero cuando usted no tiene arraigada la fe, es decir, y ahí es donde aparece la parábola, recuerdan la parábola de las diferentes tierras donde cayó la semilla, ¿verdad? En diferentes tipos de tierra donde empezó a germinar, después vinieron las adversidades y la buena tierra que produce el 100 por 1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa parábola. Tiene mucho que ver con esto. Y eso nos va a llevar en algún momento, ¿verdad? A pensar cuál es el mensaje que predicamos en la iglesia o a otras personas de Cristo. Y en este aspecto, tal vez uno de los pastores, que no, creo que no lo he puesto ahí todavía, que se llama Paul Washer, él se ha dedicado a esforzarse en predicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio se predica partiendo de reconocer que somos pecadores. Y cuando nosotros predicamos partiendo de demostrarle a nuestra audiencia qué tan pecadores somos, cuánta oscuridad puede vivir en nosotros si nosotros lo permitimos y que está ahí lista para desarrollarse y que necesitamos un Salvador que nos ayude y nos saque de eso, entonces hay una buena noticia. Pero cuando nosotros, decía Paul Washer, le ofrecemos a la gente es, Dios tiene un gran plan para ti. Y decía Paul Washer en una de sus predicaciones, yo también tengo un gran plan para mí. Y es cierto, ¿verdad? Nosotros cuando predicamos y decimos que Dios tiene prosperidad y tiene salud y tiene solo todos los problemas se te van a ir del camino, ese es un tipo de evangelio que no es el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. Ciertamente el Señor nos bendice, nos ayuda, nos sana y nos provee todo lo que necesitamos, pero también dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y ese balance del verdadero evangelio es el que hay que predicar. Y por eso hay que tener cuidado con respecto a decirte que cuando alguien dice que se pierde la salvación, a mí me gusta nada más anotar, el acto de la salvación fue logrado por Cristo y nunca se perderá, pero la persona que recibe y que entiende lo que hizo Cristo en la cruz,
sí puede, si no está arraigado en profundamente ese conocimiento en ella, apartarse y dejar al Señor. Pero bueno, son mensajes tremendos. Vamos a movernos al tema del seminario. ¿Alguien me podría comentar, alguien más podría comentarnos un poquito sobre la última clase de Michelin referente a la predicación expositiva? ¿Algún comentario, un par de comentarios? Solo uno porque solo tengo tiempo para dos. Sí. Bueno, para mí fue muy importante, demasiado importante. Le voy a decir por qué. Todos. Yo en el pasado, yo había comprado el libro, ya lo había leído, y el libro creo que es como de 400 páginas, algo así. Eh, y habían temas que a mí me habían quedado con duda y más que duda, no alcanzaba la totalidad. Y ahora con la explicación de Sugel, ¿verdad? Cada punto me quedó, profesor, de una manera increíble, me quedó totalmente, por eso digo que Dios es fiel, porque ya yo lo había leído el libro y ahora con las lecciones que estamos llevando, predicando con poder, es un repaso para decirle, mire, aquí está lo que usted no entendió. Entonces, para mí, todos los puntos que vimos de cómo hacer la predicación, ¿verdad? Para mí fue excelente. Es decir, no, fue como para mí fue un manjar, verdaderamente. Qué bendición. Excelente. Muchas gracias, José Francisco. ¿Alguien más? Por eso les decía, perdón, antes de avanzar, que es muy bueno esa serie de videos, compártanlo con otros pastores, otros hermanos, porque eh, pero es muy bueno complementarlo con el libro, porque sí ayuda bastante, ¿verdad? ¿Alguien más quería comentar sobre ese tema del seminario? Sí, totalmente de acuerdo con el Adelante. compañero. Eh, ha sido una herramienta y bueno, más que una herramienta, ha sido como un refrigerio también espiritual. Eh, ha sido de verdad gran ayuda. Muchas de las cosas desde ya prácticamente desde la segunda clase comencé a poner en práctica muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo. Me ha gustado bastante. No conocía, la verdad, a Sugel Michelin, eh, o no lo conocía o no le había prestado atención, la verdad, hasta ahora. Y ha sido de verdad que una gran bendición. Eh, Le entiendo bastante fácil, o sea, enseña. Y sobre todo que el tema es sensitivo, ¿no? Y por lo que veo es como, pues sí, es como un tema es como un seminario como para pastores y líderes, ¿no? Entonces, a veces cuando lo he estado escuchando me siento como si yo estuviera ahí. Y bueno, en el caso, sé que estamos hablando acá de lo del seminario, pero solamente como el comentario adicional, sí me ha costado un poquito más a manera de entender o copiar los puntos. En caso de Juan Manuel Vaz, sí me ha sido más difícil. O sea, la predicación en sí es excelente, tremenda. Eh, Llama a la reflexión, redarguye, también a la vez alienta. eh, pero a manera de tarea sí me ha sido difícil copiar lo que es de que punto, Como que esto y llenar el punto uno, formato, esto. sí. Ajá, ajá, eso sí, pero sí, excelente, excelente.
Entonces, contrario a Michelin, sí es mucho, mucho más fácil, aún el tema que está enseñando, que es un tema complejo, pero lo desmenuza de una manera que uno lo entiende, lo comprende y, como le dije al principio, lo he estado practicando las veces que me ha tocado. Por ejemplo, ayer me tocó eh, predicar en la iglesia y- y bueno, algunas personas han notado algo diferente y eso ya es algo importante, ¿no? Qué Más que bendición, sí, sí. qué bendición. Muchas gracias por compartir eh, eso con nosotros. Eso nos alegra mucho. Vamos a cerrar con algo sobre el libro, ya casi vamos a terminarlo. Eh, si alguien quiere anotar algo o subrayaron algo que les llamó mucho la atención para cerrar esa parte ya de lo que vimos o lo que ustedes Ah, hicieron esta bueno, semana. apro- Ajá, aprovecho lo del libro. Eso también ha sido otra tremendo del libro. Eh, lo que tengo aquí en mis apuntes, que por lo menos esto me queda más grabado a mí, es como un doble o triple trabajo, pero realmente es de bendición porque yo lo copio porque no estoy acostumbrado a escribir en la tablet. Entonces yo lo copio en páginas y después entonces lo vuelvo a copiar en la tablet. ajá. Y entonces eh, eh, escribí aquí muchos puntos. Tengo varias páginas porque sé que a veces con mi letra es como que es más grande que la letra que usted pide allá en la cuestión. Así que yo más o menos hago un cálculo, pero de entre las cosas que a- que subrayo, que resalto, perdón, que resalto de tantas cosas que he anotado aquí, es eh, que me siento identificado con lo complejo que ha sido para mí escoger un tema. Eh, el autor menciona eso, creo que una o dos veces ya lo he leído, en donde él dice que de verdad esto es como una batalla de toda la semana. Y eso que en mi caso, bueno, gracias a Dios, esto, me turno. Ahorita estamos en un periodo donde me turno juntamente con mi esposa, por ejemplo, por los domingos nos turnamos. Por eso a veces digo, bueno, me tocó, a veces no me toca. No tengo ya ese, bueno, no lo puedo llamar a eso, eh, esa ansia de siempre estar yo ahí figurando, no, eh, sino que me turno, ¿no? Entonces, Muy bien. sobre todo porque también ha sido ciertamente desgastante. Entonces, él sugiere, o creo que lo ha estudiado, o de alguna manera han habido estudios que demuestran que la evaluación expositiva alivia en ese sentido a, a que o hace que la carga sea más llevadera para el predicador, porque ya no es tanto como que de qué hablo, sino es qué es lo que la Biblia dice. Entonces es la Biblia hablando. Entonces, de cierta manera, lo he puesto en práctica y sí me ha sido más fácil en el sentido de que menos tiempo invertido a la hora de elaborar un sermón expositivo. Y la verdad que sí, eh, esto es algo muy, ha sido algo muy edificante para mí porque de verdad que había dejado como de prestarle la debida importancia a los diferentes tipos de predicación. Sobre todo estos dos, el temático y el expositivo. Entonces,
Me gustó la parte en las primeras páginas que habla acerca de de las ventajas y a la vez los riesgos que tiene pues tanto el sermón expositivo como el sermón temático. Y algo que también resalto, ya para no alargar tanto, es que él habla de que aún el mensaje temático debe ser expositivo. Y eso también me llamó poderosamente la atención. Claro que Sí. 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 Yo tengo una Excelente. preguntita nada más. Es que no sé Sí, si estoy confundido. adelante, adelante. En cuanto al resumen del libro, Ujú. eh, yo, yo tengo ahí, o vi o me equivoqué en la plataforma que hay que entregarlo el 6 de julio. Ok, vamos a ver, aquí estoy. Pues yo, no, yo sinceramente no me atuve a eso y no lo entregué. Bueno, no lo he No, terminado. no, estamos a tiempo. Mañana a las 12. Ok, Pero dice para hoy 6 es o 6 perdón, de julio. 29 de junio hoy. Había un reporte de lectura que era de los capítulos 8 al 10. El asunto es que ese es un PDF, entonces usted lo puede buscar por páginas o nada más hacerlo por capítulos, ¿verdad? Entonces, para hoy había que entregar un resumen del capítulo 8 al 10. Pero ese ya yo lo he De, entregado, creo. ajá, para ver, ya vamos a ver. Bueno, esas están entregadas, de hecho. Después, el 13 de julio, julio 13, que es de hoy en 15. eh, es capítulos del 11 al 14. Y ya ahí terminamos el libro, de hoy en 15. Ok, ¿Ok? entonces yo creo que ya entregué el del 8 al 10. Sí, porque aquí veo que todas están entregadas. Ahora, Ok, ok. eh, falta capítulos del 11 al 14, que es de hoy en 15, que es 13 de julio, ¿verdad? Ok, ok. Y después viene el 20 de junio, perdón, julio, que es del otro libro que se llama El Sermón Eficaz. Son capítulos 3 y 4 y el 27 de julio, capítulos 5 y 6. Ok, con todos esos, digamos, con toda esa lectura, ¿verdad? Acuérdese que el libro El Sermón Eficaz del señor Robert D. Crane, este, es, es un clásico también, es un libro súper útil para el tema de la predicación y armar todo lo que es el, el mensaje y recomendaciones e ideas. Una cosa que me gusta de ese libro de Crane es un libro más denso, que es un libro un poquito más denso que el de Michelin, porque Michelin pensó un libro um, para gente, digamos, más laicos y que no fuera muy, muy pesado. El libro de Crane no es que es muy pesado, pero sí tiene mucho más contenido. Pero en ese contenido hay gran valor porque hay cosas mucho más específicas, considero yo, que a veces Michelin menciona un poquito por encima de nuevo para mantener esa tónica del libro. Entonces los capítulos 3, 4, 5 y 6 para mí son el corazón del libro, ¿verdad? Propiamente. Eh, y espero que les sea de ayuda porque ahí se habla también de la introducción, de la conclusión, etcétera. Pero además, una ventaja que trae ese libro es que tiene muchos ejemplos de bosquejos de sermones. Entonces, cuando hace alusión a algún, a, digamos, al título, a la introducción, etcétera, también van a encontrar muchos bosquejos de sermones que les sirven de ejemplos para cerrar el tema, por decirlo así, Profesor, de alguna disculpe, una manera. pregunta. Ujú. Yo sé que para el examen final o cuando uno expone el final, uno tiene que hacer ya sea expositivo, temático,
o sugestivo, ¿tiene uno que presentar alguno de esos temas o no? Ok, voy a repasar voy a hacer un breve repaso, voy a mencionar, quiero decir, un poquito sobre el trabajo final. No le llamemos examen para que no les dé miedo. El trabajo final está dividido en dos partes. Ustedes tienen que hacer una exégesis de el texto. ¿Alguien me puede decir cuál texto era? Juan 4 del 1 al 40, Al 42, perfecto. 42. Ajá. Juan 4 del 1 al 42. Entonces, todos van a predicar de Juan 4 del 1 al 42. No van a predicar los 42 versículos, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere hacerlo, está bien. Ya yo les había advertido que no lo hicieran. Pero Que son muchos. que dure Ah, 10 minutos nada más. Los 42, pero en 10 minutos. en 10 minutos. Yo ya había avisado. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que en ese montón de versículos hay varios temas. Y entonces hay que seleccionar una sección de la exégesis para predicar. Entonces, ustedes tienen que entregar la exégesis, que ya está puesta esa fecha también en el Classroom. Voy a revisarla aquí. Dice entrega 27 de julio. Julio. Ustedes tienen que haber entregado la exégesis el 27 de julio, prácticamente de aquí a un mes. ¿Ok? Y después vienen las presentaciones que empiezan el 3 de agosto. Entonces, entre el 27 de julio y el 3 de agosto tenemos una semana para cualquier duda. Yo lo que voy a hacer es que me voy a aprovechar del grupo y aquí hay personas que ya han predicado. Aquí está, o que predican constantemente como José Francisco, como el pastor Dayan y como Olman también, que está por ahí muy calladito. Él puede ayudarnos y puede predicar también un poquito ese día, ¿verdad? Aunque ya ha llevado el curso otras veces conmigo y me ha apoyado, pero, pero si quiere hacer una pequeña predicación, se le recibe. Pero lo que quiero decir es que las personas que yo sé que tienen un poquito menos experiencia, las voy a dejar de últimas, ¿sí? ¿Para qué? Para que vean los que aprendan un poquito, vean cómo lo han hecho sus compañeros. Solo van a ver 3 personas digamos, a partir del 3 de agosto, para que sepan, ya no hay clase formal, solamente vamos a tomar 3 personas, van a presentar, que son 30 minutos, 25 a 30 minutos, van a presentar durante la clase y listo. Entonces, prácticamente la clase como tal de exposición, la última clase como tal va a ser el 27 de julio. Entonces, ya a partir del 3 de agosto son solamente las presentaciones. Entonces ahí, Lucrecia, ¿verdad? De nuevo, ahí estamos. Hay todo una rúbrica. Vamos a ver qué se hizo. Mira, yo no agregué. Voy a poner ese pasaje. Si ustedes se van al trabajo que dice actividades preexamen, ¿verdad? Ahí va a ver la exégesis, hay un ejemplo de exégesis, etcétera. Y para ver si yo lo puse, sí la puse aquí. Déjenme tal vez aquí, voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Dígame si la ven, mi pantalla, ¿la ven bien? Sí. Sí, señor. Sí, Ok. Entonces, aquí Sí. están los diferentes rubros eso está ahí en el Classroom, para que sepan. Están los diferentes rubros de cómo van a ser evaluados. El trabajo previo va a ser parte de la evaluación, o sea, sin exégesis no se puede predicar. Las partes de sermón: título sugestivo, una buena introducción, organizar las divisiones, conclusión y llamado a la acción. Todavía no hemos hablado de eso, hablamos de hoy en 15 días, o de hoy en 8 creo. El uso de ilustraciones, ¿verdad? También el formato del sermón, que sea expositivo, porque ahora me decías que
hay varios tipos de sermones, pero no, aquí todos los sermones tienen que ser expositivos y de hecho están siendo guiados a que sean expositivos porque tienen un texto definido y tienen que buscar un tema de ese texto. Entonces, están obligados a hacerlo expositivo. Eso no significa que no puedan usar otros textos bíblicos que apoyen los diferentes puntos que van a desarrollar, ¿verdad? Uso de materiales, relevancia e importancia del mensaje, progresión del sermón y el uso del tiempo, o sea, que cumpla con los 25 o 30 minutos, que no prediquen como dijo ahora José Francisco en 10 minutos. Bueno, está bien, pueden predicar en 10 minutos, no pasa nada, pero ahí les va a tener que bajar un poquito. Y eh, la progresión del sermón, voy a cerrar esto está de nuevo en el Classroom. La progresión del sermón significa que el sermón debe exponerse progresivamente. Es decir, el sermón es como una historia que lleva una introducción, va con un desarrollo, llega a un clímax. El clímax va a ser el versículo más importante que ustedes consideran de esa predicación y el énfasis que le van a dar, y luego va a llevar una conclusión. Entonces es así como una historia, así como una montaña rusa. Empieza suave, sube y luego baja hacia una conclusión. Todas estas semanas lo que estamos viendo son diferentes partes de la predicación. Hoy vamos a hacer un pequeño break ahorita de 10 minutos, pero vamos a ver la importancia de ilustrar lo que decimos. Ilustrar, y ahorita vamos a entrar al tema de la ilustración, voy a explicarlo brevemente. Tengo unos videos para mostrarles formas de ilustrar, ¿verdad? Un mensaje, yo les mostré unos videos, formas de introducir el tema, pero vamos a ver unos videos cortos, solo de la ilustración de ese mensaje, y vamos a hablar de la importancia de ilustrar. Ilustrar es muy importante porque nos ayuda a conectar, y ahora vamos a profundizar de eso, nos ayuda a conectar nuestro tema con la realidad y nos ayuda también a explicar cosas que podrían ser difíciles de entender de forma sencilla. Entonces, por eso ilustrar es vital, es importantísimo. Y entonces, no sé si con eso respondo su pregunta, Lucrecia, ¿verdad? Claro, claro que sí, Hay sí, ya la entendí. Ujú. todo eso, hay todo un formato y vamos a ver después un poquito lo de el machote de la exégesis, ¿ok? Profe, es que yo ya la empecé a hacer y yo le puse título sugestivo. Entonces yo lo Ujú. empecé a hacer y yo, será, pero ya usted me explicó, ya le entendí que sí, pero no, voy bien, voy bien. Va bien. Sí, sí, yo Bueno, creo ¿qué es que lo voy que bien. empezó a hacer? Cuénteme, aquí entre nosotros, yo no le digo a nadie. Digamos, ¿qué Bueno, lleva empecé a haciendo? hacer el título, el Ujú, tema, agarré, Juan, entre esos capítulos agarré no todos, sino que agarré 3 y de ahí hice una introducción del título sugestivo que yo me gustó mucho de la hermana que usted había dicho, que no me acuerdo cómo se llama, ujú, de ella, me basé en ella para dar como una introducción de una enfermedad de alguien ujú. y No ahí nos empecé a cuente, no hacer nos la cuente. ilustración. Ah, No nos cuente, no nos cuente. ay, bueno, sí, es que usted dijo que nos contara, ya iba a contar yo. Casi No, predico. así predica. Ahora vea, pregunta así, pregunta técnica. ¿Ya usted hizo la exégesis de todos los 42 versículos? No, estaba haciendo como de 3 nada más. Ok, Sí, porque no, no, jamás. ahí ya empezamos a quitar medallitas, empezamos a quitar medallitas. No, es que la tarea de la exégesis, y qué bueno que lo mencionaste para todos, es que tienen que hacer la exégesis de los 42 versículos. Este, y una vez que lo tengan, ¿para qué? Para que saquen todo, es para hacer el ejercicio. Por supuesto que yo puedo hacerle una exégesis solo a 10 versículos, sí, 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 pero es para que tengan una idea completa de todo el pasaje y porque si no, lo Mm. otro es que usted entienda o que todos entendamos
cuántos diferentes temas hay en esos 42 versículos y que yo podría sacar tal vez 4, inclusive 5 predicaciones diferentes por temas que se desarrollan en esos 42 versículos. Entonces, para poder predicar, ¿verdad? Primero hay que hacer la exégesis para tener una idea de los temas y luego también tener la idea de qué enseñanzas hay en esos temas y qué aplicaciones podría haber de esos temas, ¿verdad? Y yo selecciono después unos cuantos versículos, un tema, y no le estoy diciendo que cambie lo que ya hizo, ¿no? Dios la llevó por esa dirección, pero que sí hay que completar todo ese trabajo completo, ¿verdad? De todos los 42 versículos. Eso implica el estudio de, la situación histórica del pasaje, ¿verdad? Dónde se dio el contexto del capítulo 3, de dónde venía Jesús para hacia dónde iba, qué es lo que pasó, utilizar, por eso eso lo vamos a tener que repasar un poquito. Yo les voy a mostrar el machote, la semana pasada hablamos un poco de la exégesis, ¿verdad? Entonces, ir por todo ese camino y luego de ahí le van a salir a usted 5 predicaciones o 4 y usted dice, es esta. Bueno, ya usted la tiene, perfecto. Pero la exégesis es digamos, de todo para practicar el formato de exégesis. Ahora, si usted está en el curso de cómo estudiar la Biblia, aquí hay algunos estudiantes que también están conmigo el miércoles. En ese curso se va a hacer ese exégesis, ¿verdad? No va a caer en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero armar el sermón después es más sencillo porque ya usted estudió todo el pasaje y más bien lo va a delimitar. Esa es la idea de hacer el exégesis de todo ese, la idea de hacer el exégesis de todo ese texto es practicar el proceso de exégesis de un texto cualquiera, ¿verdad? Entonces estamos usando un texto extenso para poder hacer buena práctica y luego utilizar esos resultados o esos hallazgos, llamémosle, ¿verdad? Utilizar esos hallazgos para una predicación o una enseñanza, ¿verdad? Porque es ese estudio que ustedes están haciendo o que van a hacer, les va a llevar o a predicar o, ¿por qué no? También puede ser para un estudio bíblico sobre esos versículos y sobre esos temas. O sea, si yo les estoy hablando de 5 temas, usted, si tienen una reunión de estudio bíblico en la casa o en la iglesia, ya salen 5 semanas de enseñanza, por ejemplo. Imagínense, de todos esos 42 versículos. Entonces, más o menos, ese sería la idea, ¿verdad? De todo esto. Y, y bueno, ok. Vamos a hacer una pausa por acá. Son las 8:32. Tengo yo, son las 8:32, 23. 10 minutos, y luego vamos a continuar después de la pausa. Voy a seguir con la grabación y voy a presentar aquí un momentito. Vamos a ver si se ve bien. Ok. Ustedes me dicen. Ay, me veo chiquitito. Está bien. Ahí está bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí porque se me... Ay, Dios, perdió. Vamos a ver.
Ese está bien. Hay que ponerlo en full. Ok, ahora sí. Ahora creo que sí. Listo. Y voy a poner aquí esto. Speaker. Bien. Entonces, vamos a hablar en este momento. Yo luego les comparto esta presentación y tomen notas de cualquier cosa que no diga la presentación. Que no esté ahí incluida. Ok, vamos a hablar de un tema muy importante que es ilustrar um, que es la ilustración de los sermones. Los sermones es muy importante ilustrarlos, porque como les decía, nos ayuda a conectar con el tema y explicar cosas de forma más sencilla. Ahorita lo vamos a profundizar acá. Hay algo importante eh, con respecto a los materiales de ilustración que yo puedo utilizar. Bueno, primero yo puedo utilizar software o programas para ilustrar, ¿verdad? Para creación de las ilustraciones. Eso es importante y lo vemos en la parte 2 de este curso. También es importante a la hora de lo que son las ilustraciones, ¿verdad? La forma de expresarse. También, bueno, eso es en general en todo el sermón. Fuentes y recursos, donde encontrar los recursos, ¿verdad? Vamos a ver que hay tipos de ilustraciones también y que el propósito define también el objetivo de la ilustración. Algo aquí importante es que las ilustraciones deben ir de acuerdo al tema. Suena como redundante, ¿verdad? Pero, o como muy obvio. Pero es terrible cuando se ve una ilustración que no tiene que ver con el tema, con lo que estoy diciendo. Se ve como un relleno, ¿verdad? En general. ¿Por qué debemos ilustrar? Dice que la ilustración es la parte del sermón que ayuda a la congregación a ver con los ojos de la mente. Dice, apela a la imaginación. La mentalidad de nuestro siglo es cinematográfica, es decir, visual. El aprendizaje visual dice que domina sobre la lógica abstracta. Entonces, esto lo vemos de nuevo en la segunda parte del curso, en el próximo curso, y explicamos cómo las diferentes, digamos, ilustraciones los ayudan a entender mejor por vista, por oído u otros sentidos. Dice que el 85% de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Se adquiere por medio de la vista, el 10% por lo que oímos y el 5% por otros sentidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante ilustrar. Ahora, aquí hablamos, cuando estamos hablando de ilustrar, estamos hablando de que sí, podemos usar ilustraciones. En este curso no van a usar presentaciones de PowerPoint. O sea, de una vez, para que les quede claro, no se puede usar porque no es el objetivo de este curso. Pero en el próximo curso, si nunca han usado PowerPoint, más bien es lo contrario, van a tener que aprender porque se enfoca en ese formato, aprender a usar cosas audiovisuales. Pero usted dice, bueno, ¿cómo con la vista si no puedo proyectar algo? Ahí es donde estamos hablando de, digamos, la imaginación. Ahí es donde estamos hablando realmente que tenemos que contar algo, explicar algo, mientras estamos exponiendo el mensaje, que cree una imagen en la mente para poder explicar un concepto
o darle fortaleza a un argumento. Alguna de esas dos, ¿ok? Entonces, lo otro acá importante es que hay varios tipos de ilustraciones, 9 tipos de ilustraciones, de hecho. Figuras de lenguaje. ¿Cuáles son esas figuras de lenguaje? Como símil y metáfora. Este, un ejemplo que se me vino ahorita en el libro de Juan, donde el Señor dice, yo soy el pan de vida. Eso es lo que se conoce como una metáfora. Es una metáfora porque asociamos a Jesús al pan, pero él no dice yo soy como el pan. Acuérdense que la diferencia entre el símil y la metáfora es esa palabrita, como, ¿verdad? Entonces, cuando no existe ese como, es una metáfora. Pero la metáfora nos ayuda a crear figuras mentales de lo que estamos diciendo. Una analogía es una comparación razonada. Cuando comparamos una cosa con otra cosa para explicar un concepto. La alegoría es una narración simbólica, es decir, cuando usamos alegoría, y bueno, esto de hecho lo vemos en el curso Cómo estudiar la Biblia más adelante, pero la alegoría tiene que ver con una narración simbólica que significa que algo tiene, digamos que un elemento tiene otro significado. Por ejemplo, el aceite en la Biblia este, tiene el significado del Espíritu Santo. Eso es algo que podríamos llamar una alegoría, tiene un significado de otra cosa totalmente diferente. La fábula es una historia con una moraleja. Y moraleja significa una enseñanza moral, de ahí viene la palabra moraleja. O sea, yo en una ilustración yo podría contar una pequeña historia, pero acuérdense, ahorita vamos a ver más adelante que las ilustraciones también tienen que ser breves. Eh, no puedo tardar mucho en esto. Esto lo vemos en la segunda parte del curso, en el próximo curso. La parábola es una verdad espiritual, ¿verdad? Contada también a través de una historia y que también tiene una enseñanza. Jesús utilizaba muchas parábolas también. Usualmente las parábolas también no necesariamente era una historia de algo que sucedió, sino que puede ser algo hipotético o algo que nunca sucedió para llegar a esa enseñanza. La alusión histórica hace referencia a eventos del pasado, o sea, yo puedo hacer alusión a eventos del pasado para ilustrar algo en, en mi exposición. Un incidente biográfico también, donde yo puedo hacer referencia a la vida de personajes bíblicos o de otros personajes, no solo personajes bíblicos, personajes conocidos de nuevo que tengan relevancia con el tema. Eso es muy importante. Experiencia personal, sí, yo puedo contar anécdotas, puedo dar un testimonio de lo que a mí me sucedió. Eso se puede usar como una ilustración también. Eh, bueno, aquí habla de testimonio, aquí habla de anécdota, ¿verdad? Donde dice que no hay precedente bíblico directo, o sea, la anécdota es algo que no necesariamente es algo relacionado con mi fe o algo que me pasó relacionado en el ámbito de la Biblia o en el ámbito religioso. A eso se refiere la anécdota. ¿Ok? Ilustraciones bíblicas, ejemplos clásicos, por ejemplo, vemos en Jeremías 23 de 29, un símil dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, de nuevo, ahí una imagen se transmite. No la estamos viendo, la estamos leyendo, pero se transmite una imagen. Una metáfora, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ese es un ejemplo de metáfora, una analogía. Dice Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, tiene que ver con no solamente Profe, ilustraciones bíblicas. Sí, adelante. ¿Alguien? ahí, Ujú. para que me amplíe ahí, ¿por qué si el cómo en la analogía también empieza ahí con un cómo, muy parecido al símil? Sí, de hecho, aquí, si usted ve ¿O cómo lo puedo diferenciar?
No, no, aquí el título es que se utiliza en esta presentación dice ilustraciones bíblicas, o sea, aquí es una ilustración y el símil, ahí dice que es un símil porque dice, no es mi palabra como el fuego. Ahí está la palabra como, que es lo que yo les decía, por eso se identifica como un símil. Voy a devolverme un toquecito para que lo vean. ¿Verdad? No es mi palabra como. Entonces, como está esa palabra como, se convierte en un símil. ¿Verdad? Eso ya desde el punto de vista del el nombre de la figura literaria como tal. La metáfora no lleva como. No dice yo soy como la vid verdadera, sino que dice yo soy la vid verdadera. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí queda clara la diferencia? Pastor, no sé si me estás escuchando. Pero en la que sigue, que es analogía, Ajá. En la analogía dice, ajá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es más complejo porque este, no es una sola oración. No dice que, no dice, vamos a ver, aquí no dice como aquí no dice la frase, no dice, Cristo es como la serpiente ok, del desierto, correcto, no dice eso, sino que dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado. Entonces, es una frase más compleja. ¿Mm? Y sí, queda claro que al igual que Moisés levantó esa serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta analogía, bueno, de hecho, esta es una analogía muy poderosa de lo que se conoce como una manifestación profética de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo representa, eh, es representado ahí, recuerdan todo lo que pasó, ¿verdad? Con esa famosa serpiente, ¿verdad? Que era levantada por Moisés y lo que producía. Entonces, así es exactamente el Hijo del Hombre, es decir, en la cruz fue crucificado y luego ser levantado. Entonces es casi que en esta analogía podríamos hablar media hora de todo lo que implica. Por eso se considera una analogía, porque compara dos eventos que usted pensaría que son totalmente no relacionados y se mete dentro de esa categoría. En la alegoría Gálatas 4, 21 y 31, donde Pablo aplica la historia de Sara y Agar para los dos pactos, la ley y la gracia. Entonces, ahí se está haciendo una alegoría igual, de nuevo, vea que son Gálatas 4, del 21 al 31, son 10 versículos. Y entonces ahí es todo eh, una narrativa alegórica. ¿Por qué? Porque expresa el pacto o la situación de Sara y Agar, donde hay dos pactos diferentes, la ley y la gracia. Ahí se los dejo de tarea, por si ahorita no les cae el tema de la alegoría, ¿verdad? Pero también la alegoría en este caso es un poquito más compleja, pero tiene que ver que una cosa representa a otra. En este caso, toda la situación, digamos, de estas dos mujeres, Sara y Agar, con respecto a los dos pactos de la ley y de la gracia. Ok, la parábola es otra herramienta maestra para contar, digamos, para ilustrar algo, ¿verdad? Entonces fue empleada por Jesús para ilustrar la verdad. Hay 33 parábolas que se han conservado en los evangelios y en todas ellas dice aclaró verdades espirituales con comparaciones de acontecimientos o probables de la vida cotidiana del pueblo, ¿verdad? Ya específicamente, bueno, ahí hablamos de la parábola, pero aquí hablamos de la fábula fue empleada por el rey Joás, la alusión histórica por Cristo, el incidente biográfico en Hebreos y la experiencia personal repetidamente por Pablo. O sea, esas son las otras herramientas que podemos utilizar como eh, ilustraciones. ¿Ok? ¿Es la anécdota válida o no?
Es una buena pregunta. Dice, la anécdota es intensamente humana, bien narrada, casi siempre es interesante, bien acogida y pocas veces deja de ser acogida. Spurgeon la defendía y la empleaba frecuentemente con acierto. Entonces, sí tiene un valor, obviamente, en la vida. Solo que hay que tener una precaución. Es el único tipo sin precedente bíblico. Claro, algunos predicadores dependen casi exclusivamente de ella. Esa es la precaución. El abuso de unos no justifica el abandono de otros, pero sí exige discernimiento. ¿Y a qué quiere decir esto? Bueno, hace alusión a que desafortunadamente en nuestros días muchas predicaciones dejan de ser predicaciones y se vuelven un conjunto de historias personales, de anécdotas para justificar un fin o porque yo tuve una experiencia y sin ningún versículo bíblico, tratar de justificar alguna idea que quiero eh, sostener. Sí me siguen la idea con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Ahorita yo podría empezar a mencionar un montón de predicadores que les encanta esto. Bueno, solo voy a mencionar uno, Ante Gebel. Ustedes conocen muy bien la forma de predicar de Ante Gebel. A algunos les gusta mucho, a mí no me gusta. Eh, bueno, me entretiene, pero yo no tengo tanto tiempo como para ver entretenimiento. Que Dante Gebel, dentro de sus cosas de anécdotas y chistes, porque acuérdense que Dante Gebel, él antes de ser el pastor de una iglesia que es actualmente una mega iglesia, él era actor y comediante, ¿verdad? Bailarín también. Entonces, para él todas estas cosas se le dan facilísimo, ¿verdad? Y él puede agarrar una línea de pensamiento y empezar a desarrollar prácticamente sin ningún tipo de versículo bíblico. Y usted se puede quedar todo el rato viéndolo y en ningún momento aburrirse. Pero nosotros no vamos a la iglesia a ser entretenidos, ¿verdad? Me parece. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta advertencia que dice acá. Dice que hay que tener cuidado con el exceso del uso de la anécdota. Dice que recuerda una historia, ante al señor X, ¿verdad? Al despedirse, el ministro ofreció alumbrarle con una vela. No, contestó Hume, me será suficiente la luz de la naturaleza. Una nube cubrió la luna y Hume rodó por las escaleras. El ministro exclamó, siempre hubiera sido mejor haberse dejado iluminar desde arriba. Bueno, esa es una anécdota contada por Spurgeon. Entonces, ahora vean qué interesante. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Estas anécdotas, todas estas cosas que estamos viendo, que sirven como ilustraciones, son y deben ser breves. No pueden extenderse mucho en el tiempo porque son para apoyar algo que estamos diciendo o darle luz a algo que estamos explicando, pero no son el fin ellas en sí mismas. Entonces deben ser breves. Eso es algo, digamos, eso que acabo de leer es una situación breve y arroja una ayuda dependiendo de lo que esté yo predicando al respecto, ¿verdad? Las ventajas de la ilustración, un momentito para apagar acá. Dice, la ilustración explica, ¿verdad? Arroja luz, iluminar, aumenta el interés cuando estamos predicando, perdón, aumenta el interés, conserva la atención y finalmente ayuda a la memoria que a recordar lo que se está predicando y a tener ciertos, entre comillas, ahí le llama descansos mentales. Eso en parte es se refiere a que no sea agotador el proceso también, que sea muy monótono nuestra forma de predicar, ¿verdad? También hay más ventajas, convencer y persuadir, fortalece un argumento, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Conmueve los sentimientos, también a veces es importante, dice, coopera para la persuasión de la voluntad, no manipulación, pero sí para tal vez transmitir un sentimiento que es importante
durante una predicación. Permite, dice, repetición placentera, hace posible repetir verdades importantes de forma variada. Y la repetición es una ley fundamental de la enseñanza. Thomas Guthrie dice, de 1000 personas en su parroquia, todas menos 3 asistían a su iglesia. Para él, cada verdad era un concepto concreto o no era nada. Eso es algo interesante. Cualidad de una buena ilustración. Dice que una buena ilustración, dice, debe ser, aquí está, esto es importantísimo, debe ser, gráfica y breve. Repito, visualmente atractiva y concisa en su mensaje. Otra cosa importante, debe ser comprensible, clara y fácil de entender para la audiencia. Interesante, capta la atención y genera curiosidad. Eso es algo importante. Y pertinente, relevante para los intereses y necesidades. Bueno, aquí es el público, es la audiencia. Es decir, pertinente es que tiene valor, ¿verdad? Y en este caso yo voy a agregar algo importante, tiene valor dentro del contexto del tema que yo estoy predicando. Si yo uso una ilustración, de nuevo vuelvo a repetir, que no tiene nada que ver con el tema, entonces es simplemente, de nuevo, un relleno. Y eso no es algo que nosotros queramos tener en nuestra predicación, ¿verdad? Una predicación de relleno. Comprensible y pertinente, comprensible, dice aquí, material básico que debe tomarse de la esfera de la experiencia. Cuanto más cercana a la experiencia personal de ambos, o sea, de nuestros oyentes y nosotros, es más comprensible. Y pertinente, una ilustración que necesita ser explicada, es del todo inservible. Vuelvo a repetir esto. Esta es una cosa importantísima. Una ilustración que tiene que ser explicada es del todo inservible. Las ilustraciones de un predicador, dice, se parecen a los faroles de la calle. No llaman la atención a sí mismos, pero arrojan raudales de luz sobre el camino. Son para eso, como se ve ahí. Es para iluminar el camino. No es el camino, ¿verdad? Y entonces aquí es donde es muy importante. Si una ilustración usted tiene que darle más tiempo para explicarla, ya no sirvió. Por eso hay que evaluar eso a la hora de utilizarla. Otra cosa importante por acá dice que debe ser también gráfica y breve. Ok, dice una buena ilustración apela a la imaginación del oyente, haciéndole ver lo que el predicador dice. El príncipe, dice Alejandro McLaren, el príncipe de los expositores bíblicos, incluía no al menos 31 ilustraciones distintas en un solo sermón. Bueno, eso hay que ponerlo para tener esa capacidad, ¿verdad? Dice ahí, persigue una hermosura vaporosa y cuando levanta el velo, una hedionda calavera clava en él sus huecas órbitas, ilustrando que el pecado nunca cumple lo que promete. Bueno, esa era una de sus ilustraciones para ilustrar precisamente al pecado. Interesante. En cuanto a la brevedad, el promedio de las ilustraciones de McLaren era de 31 palabras, el de Spurgeon en pan bastante y sobrante de 37 palabras. Muchas de las mejores ilustraciones son como relámpagos, breves pero ilustradoras. Si usted quiere anotar esto, anótelo por ahí, que las ilustraciones son como relámpagos, breves pero ilustradoras. Otra cosa importante es que la ilustración es digna de crédito y es importante que sea original. Digna de crédito, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando la ilustración se presenta en un hecho real, el predicador tiene la obligación de verificar cada dato y presentarlo sin exageración. Bueno, ahora se habla mucho de las noticias falsas, fake news, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos referencia a una noticia para ilustrar algo, asegurarnos de que sea verdadera. Hoy más que nunca, por ejemplo, ¿verdad? Original y fresca, dice, el mal de los libros de ilustraciones es que todo el mundo ya las conoce. La solución, buscarlas en la literatura de historia propias del pueblo al que se predica. El evangelio es universal y cada pueblo tiene abundante material ilustrativo.
Bueno, a lo que hace alusión esto es a los libros de ilustraciones, porque hay libros con un montón de ilustraciones. ¿Se pueden usar? Sí, pero lo ideal es usar cosas de la vida cotidiana con la que uno se relaciona. Eso es lo ideal. El predicador que estudia la literatura y la historia en su propio país será premiado con ilustraciones que no han perdido su fuerza por el uso constante de otros. Eso es algo importante. Advertencias para el uso de la ilustración. Dice, no construyas el sermón en torno a la ilustración. Repito, no construyas el sermón en torno a la ilustración. Ya hablamos de este ejemplo y de ese pastor. Hay otros pastores que siguen la misma metodología. No uses ilustraciones que necesiten explicación también. Ya explicamos. Si hay que explicar la ilustración, no sirve. Evita la monotonía, o sea, usa la variedad. No ilustre lo que es obvio. A veces pensamos que es una ilustración y es algo muy obvio, no sirve para ilustrar. Nunca te hagas el héroe en las anécdotas, ¿verdad? Eso también lo he visto, es triste, muy triste también de verlo, como a veces ciertos pastores y líderes son siempre los héroes de sus historias. Y nunca te desvíes de la atención del tema principal, que es lo que hablábamos ahora. Fuentes del predicador. La observación, número uno, observar lo que pasa en la vida cotidiana. El estudio, bueno, a la hora de estudiar la Biblia también vamos a encontrar ilustraciones de la misma Biblia. Y el archivo homilético clasificado se refiere a tener cosas que uno dice tal vez, a mí me ha pasado que el Espíritu Santo me dice, tal cosa, úsala en una próxima predicación. Yo ni siquiera sé cómo se llama ese mensaje, pero es una ilustración muy buena, entonces la anoto y la guardo y me va a servir para algo en un futuro, ¿verdad? Dice la observación, la fuente más viva. El mejor material de elaboración es que el predicador recoge, es lo que el predicador recoge mediante su propia observación de la vida. 3 ventajas únicas: es fácilmente comprendido, tiene sabor de originalidad y la cantidad es ilimitada. Dice Spurgeon, con tal de que tengáis sesos en la cabeza, cualquier cosa que suceda en vuestro alrededor os será útil. Al estar simplemente caminando por las calles, cualquier cosa os hará pensar en algún texto de la Escritura. Bueno, eso es algo hermoso también porque significa que cuando estamos con nuestra mente constantemente en la palabra va correlacionándose con todo lo que vamos haciendo y vamos viviendo. Muy bien. Entonces, para cerrar en esta noche este tema, porque hay una tarea, de nuevo, ustedes tienen que usar 2 ilustraciones y para hacer esto van a tener que escoger, hay tres diferentes versículos, van a tener que escoger 2 de ellos e ilustrarlos, ¿verdad? 2 de los 3 e ilustrarlos. Pero para cerrar, vamos a ver algunos ejemplos en video de ilustraciones en medio de un mensaje. Entonces voy a compartir estos videos. Si por casualidad no oyeran el audio, me avisa para ver si tengo que corregir algo. Ahí les va. No sé cuántos de ustedes vieron recientemente, pero en el mes de junio, el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos publicó un folleto titulado Ay, qué pena, ¿eh? Ese era el video ¿se acuerdan que lo vimos como introducción? ¿Sí se acuerdan? Porque está abriendo el mensaje. Entonces, ese no era. Voy a poner este otro, perdón. Hay una pintura famosa que ha colgado durante mucho en una de las galerías de arte europeas y nadie sabe cuánto tiempo lleva ahí. Esto es
Increíble. Es la imagen de un tablero de ajedrez. Y en un lado del tablero de ajedrez hay un hombre con mirada de angustia y derrota. Su rostro es, creo que sus manos están, tengo la imagen de esto, y está angustiado mientras mira el tablero. Al otro lado está Lucifer, Satanás mismo. Y debajo de la imagen dice, jaque mate. Oh, es impresionante. Estaba leyendo la historia de Paul Morphy, el único campeón de ajedrez estadounidense del mundo, antes de Bobby Fischer. Una vez estaba de gira por Europa y jugando ajedrez por toda Europa. Visitó esa galería de arte. Y como era una pintura de ajedrez, Paul Morphy comenzó a estudiarla y luego, mientras miraba hacia ella, miró a su séquito y les dijo, traigan mi tablero de ajedrez. Traen su tablero y lo montan. Él lo configura exactamente de la forma que la pintura tenía. Ese mencionado jaque mate. Satanás sentado allí engreído, diciendo todo ha terminado. Un joven pensando, mi vida está acabada, me hizo jaque mate. Y luego, sorpresivamente, cuando Paul Morphy comenzó a estudiar el tablero, se pregunta, ¿qué será eso? Y comienza a preparar todo. El campeón de ajedrez se acercó al tablero y movió en su tablero el rey del joven un espacio. Y dijo, el diablo ahora está en jaque mate. Porque cuando el rey, y esto es lo que dijo, porque el rey tenía un movimiento más. Este lado lo entiende, ustedes siguen allí. Así que trataré de sacar este lado de la conmoción. Todavía viven en los capítulos 1 al 37. De alguna manera tengo los capítulos 38 al 41 justo aquí. Porque de repente empezaron a darse cuenta, empezaron a pensar, espera un momento, no sé si podré superarlo. Y de repente las letras rojas aparecen. Y de repente se dan cuenta de que el rey tiene otro movimiento. Hay un momento más para que Dios intervenga y diga, esto no es todo, no estás en jaque mate en este momento. Dios apareció, con Dios lo vas a superar. Dios va a obrar un milagro, Dios va a empezar a hacer algo, justo cuando pensabas que era todo. ¡Aleluya! Dios vino, el rey tiene un movimiento más. ¡El rey tiene un movimiento más! ¡El rey tiene un movimiento más! Pongámonos de pie. ¡Aleluya! Estoy cansado. Cuando pasa, justo cuando pienso que no tengo idea qué hacer, lo único que digo es, solo habla. Un momento de letra roja. El rey tiene un movimiento más. Un movimiento más. Justo cuando Job pensó que lo había perdido todo, Dios interviene. Mueve esa pieza y dice, ahora, jaque mate. Tus años siguientes van a ser más grandes que los primeros años. Tus años postreros van a ser más grandes que los primeros. Los siguientes años van a ser mayores que las pruebas anteriores. Esos años que vienen van a ser mayores que los primeros. Él tiene algo que hacer. El rey tiene un movimiento más. 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 ¡Aleluya! Creo que voy a recoger ofrenda aquí, hermanos. qué, qué buen cierre
ese es un ejemplo de una ilustración que cierra un mensaje. Pues, ustedes recuerdan ese mensaje, lo vieron. Y es un ejemplo doble, porque es una ilustración y es un cierre. Y esa es la gran virtud, digamos, de este ejemplo que les mostré, porque luego vamos a hablar de la conclusión y cómo debe ser la conclusión de un mensaje. Pero ven qué interesante, toda esa imagen que él dio se relaciona con esta otra imagen. Y sin nadie verla, se imaginó todo esto, pero esta es la imagen que está en el museo que él mencionaba, el Louvre, y ahí está. Espérense para ponerlo acá. Esta es la imagen. Esta es la imagen a la que él se refería, de esa pintura que es real, que existe. Y todo lo que él describió sobre el tablero y todo lo demás. Pero es nada más para que ustedes vean la importancia de ilustrar algo, ¿verdad? Por medio de toda esta historia. No es una anécdota que le pasó a él, pero sí es algo que sí pasó y que es muy poderoso para un cierre. Vamos a terminar con esta otra y cerramos. Hay una pintura, la lucha que él estaba enfrentando aquí. Permítanme explicarlo así. Malaquías 3:3 llama a estos momentos de Job para él y para ustedes, aquí viene, el fuego purificador. Esta es una frase importante. Algunos pueden ser nuevos en la fe, algunos pueden ser nuevos en venir a Cristo. Esta es una parte importante para saber lo que Dios hace en nuestras vidas. Tomado del último libro del Antiguo Testamento, escuchen esto. Dice en Malaquías 3:3, como un refinador de plata, se sentará cerca y observará cómo se quema la escoria, es decir, las impurezas. Purificará a los levitas, a los adoradores, a los ministros de Dios, refinándolos como el oro o la plata. Me encanta esta parte. Para que hagan su trabajo para Dios con corazones puros. Escuchen esto ahora. Dios es el refinador y el dolor y sufrimiento son el fuego. Eso es lo que diré cuando eso pasa. Ahora yo tengo que hablar de esto por un momento, porque el profeta Malaquías nos está recordando que puesto que es el fuego de un refinador, es un fuego de refinador, que no sales quemado, tú sales purificado. Del otro extremo, esa es la diferencia aquí. La diferencia es cómo puede alguien que no conoce a Dios y alguien que sí conoce a Dios pasar por la misma experiencia. Y uno sale amargado, pero el otro sale mejorado. ¿Cómo sucede eso? Bueno, ese es el fuego purificador, porque cuando entras en él con Dios, sales mejorado. Ahora les explico, porque el fuego purificador envía fuego. Anoten estas dos palabras. Es para la pureza o la capacidad de purificación y moldeo. Ya voy a explicarlo. Es purificador y fomenta el moldeo. Purifica el metal. Estaba leyendo la historia de un joven que se encontró con un platero que estaba refinando su plata con materias primas. Y él tomó la plata y los puso en la olla, el caldero. Y el joven le preguntó al refinador, ¿por qué calientas el metal? Y el refinador respondió y dijo, para hacer plata preciosa, tienes que quitar las impurezas que hacen que valga menos por no estar limpia. Y
Y luego dijo, ¿por qué te sientas mientras trabajas? Escuchen esto es muy bueno. El refinador dijo, debo vigilar el fuego. Esa es la parte del dolor y el sufrimiento. Tengo que vigilar el fuego de cerca, porque con poco calor las impurezas no se eliminan. Demasiado calor y el metal precioso se destruirá y perderá su valor. Eso fue una buena noticia. Significa que no importa por lo que pase, es Dios quien tiene sus manos en las perillas. Y no es Satanás, no es nadie más. Dios dice, yo sé lo que hago, yo sé lo caliente que debería estar, pero aquí está la mejor parte. Y entonces este joven dijo esto, dijo, ¿y cómo sabes cuando la plata está lista y purificada? Aquí está. Y el refinador sonrió y dijo, me siento aquí y espero. Yo sé que la purificación está completa cuando miro adentro y veo mi reflejo en la plata. Ahí el trabajo está completo. ¡Aleluya! Eso significa que cuando atraviesan el fuego, y algunos están en el fuego justo ahora, y les digo, esta es la buena noticia. Dios controla las perillas. Dios tiene sus manos en la temperatura. ¿Cuándo acabará esto? Cuando te parezcas a Jesús. Ahí es cuando de repente Dios dice, lo has superado esta prueba. Hay otra palabra para referirse a moldeable o maleable, que es la capacidad de tomar forma a lo que sea que el refinador quiera. Acuérdense, atentos, el refinador cambia la forma del metal mientras está en el fuego. Porque lo que pasa es que el calor hace que lo duro se ablande. Así que mientras tú estás en el fuego, Dios cambia tu forma. Lo que significa que en el fuego puedes estar en la mejor forma de tu vida. Mejor que lo que el tofu o ir al gimnasio y la leche de almendras pueden llegar a ser. Es el trabajo purificador de Jesús. ¡Aleluya por ello! Bien. Quería escuchar algunos comentarios con respecto a estas ilustraciones, pero si alguien quiere decir algo, pero quisiera yo decir algo al respecto, y es lo siguiente. Estas dos ilustraciones, a mí la primera es un poco más larga porque incluye un cierre, ¿verdad? Pero estas dos predicaciones tardan 4 minutos más o menos. 4 minutos. Se los digo porque una ilustración, como debe ser breve, entonces debería estar más o menos en esa, eh, digamos, en esa ventana de tiempo. La próxima semana yo esperaría que ustedes nos contaran dos predicaciones entre 2 y no más de 5 minutos. ¿Ok? Pero ustedes vieron todo lo que se puede decir en 4 minutos. Eso es lo que a mí me deja con la boca abierta. Por supuesto que el pastor Tim tiene un don grandísimo de predicación. Él es de la iglesia donde predicaba el pastor David Wilkerson en Times Square en Estados Unidos. Si recuerdan al pastor David Wilkerson, el que llevó a Cristo a Nicky Cruz, que fundó ese ministerio Teen Challenge. Él es el pastor actual de esa iglesia. Pero en 4 minutos, ustedes vieron todo lo que se puede decir. Evidentemente, la ilustración es algo que yo debo practicar para que salga bien, para que salga así. Y es importante la práctica. Pero lo que oía la otra vez sobre este tema es qué increíble lo que yo puedo decir o construir en un lapso de 2 a 4 minutos.
Y esto, la otra vez se lo escuchaba a un pastor que estaba enseñando sobre ese tema y decía que debemos seleccionar no solo para la ilustración, bien nuestras palabras y analizar todo el mensaje que estamos diciendo, porque no se trata de tiempo. Pues es evidente que tal vez en los últimos tiempos se ha reducido mucho el tiempo de predicación y ahora la gente quiere que uno predique en 15 minutos, ¿verdad? Cosa que es bastante complicado muchas veces para ciertos temas. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es que nos llevemos en nuestra mente cuánto nosotros podemos decir en poco tiempo, obviamente si somos guiados por el Espíritu Santo y si nosotros reflexionamos lo que estamos diciendo con más intensidad, ¿verdad? Con más esfuerzo y pensar, eso que estoy diciendo lo puedo decir de esta otra manera, lo puedo decir de una forma que lleve un impacto diferente, mayor, solo tengo esta cantidad de tiempo, ¿verdad? Así que esos dos son buenos ejemplos de ilustraciones. Ilustraciones sencillas que crean una imagen en nuestra mente. Yo no sé si ustedes, al igual que yo, mientras el pastor Tim está hablando de las perillas, y yo me imagino las perillas rojas, no sé por qué. No sé si ustedes de qué color se las imaginaron, pero me imaginé eh, el, ese como decir una olla o algo así, donde estaba la plata, ¿verdad? Donde estaban esas impurezas, el calor. Me imaginé la imagen de Cristo como en una gota de plata. Todo eso me lo imaginé. Yo no sé si ustedes se imaginaron algo parecido, pero lo que quiero decir es que vean qué interesante cómo esas palabras crean una imagen en nuestra mente que me permite conectar con un mensaje, con una ilustración, con un cierre, con algo que está conectando. Acuérdense que él está predicando sobre Job. Para mí ese mensaje es uno de los más poderosos que he visto porque él prácticamente resume los 42 capítulos de Job en una sola predicación. Y eso pues yo nunca lo había visto antes. Bastante complicado ya de por sí estudiar y predicar de Job. Pero en fin, quiero cerrar nada más. Si alguien quiere comentar algo o cerrar con un comentario, algo que quisieran aportar antes de irnos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quisiera aportar algo? Listo. Te quedamos sin palabras, ¿verdad? Les agradezco mucho en esta noche. Ahí está de nuevo la tarea de la próxima semana tiene que ver con las ilustraciones. Yo les voy a compartir esta predicación, no, esta presentación que hice y la voy a compartir con ustedes y nos vemos si Dios quiere la próxima semana. ¿Okay? Muchas gracias. Dios me los bendiga mucho. Buenas Amén. noches. Amén, buenas noches. Igualmente. Gracias. Bendiciones, hermanos en Cristo. Nos vemos el Gracias, próximo lunes. amén. Nos vemos.